Bueno, vamos a ver los conceptos básicos para poder solucionar lo que es el átomo de hidrógeno, ¿sí? Para eso tenemos que analizar cuál es el comportamiento de una partícula cargada bajo un potencial central, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a ver lo que es el potencial central y como aplicación, pues tendremos el átomo de hidrógeno. Bueno, básicamente un potencial central es un potencial que solamente depende de la parte radial, ¿sí? Del espacio, solamente de la parte radial, o sea, no le importan los ángulos, no le importa en qué ángulo está, en qué ángulo teta y en qué ángulo sí se encuentra la partícula, solamente depende del radio, o sea, de la distancia, ¿sí? Desde el centro o desde algún punto de referencia hasta la otra partícula. ¿Sí? Por ejemplo, dos partículas que están interaccionando, el Sol con la Tierra. Bueno, hay un potencial, ¿sí? Central ahí, que está, que está atrayendo la Tierra al Sol y el Sol a la Tierra. ¿Sí? Y esa fuerza es la fuerza gravitacional, y esa fuerza solamente depende de la distancia entre los cuerpos, no depende de los ángulos ni nada de esas cosas. Entonces un potencial central es un potencial que solamente depende de la distancia entre dos cuerpos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un potencial central, solamente depende de la distancia entre dos cuerpos. Entonces, para entrar a atacar este tema, vamos a ver algún resumen clásico, ¿sí? Sí, vamos a ver nociones clásicas sobre este problema. O cuál es el hamiltoniano que gobierna, ¿sí? ¿Cuál es el hamiltoniano que gobierna el potencial central? ¿Sí? Un hamiltoniano clásico. Entonces, repaso clásico. Entonces, primero que todo, eh, los potenciales centrales, ¿sí? La mayoría pues son potenciales que provienen de alguna fuerza, ¿sí? O sea, una fuerza se puede colocar o se puede expresar en términos de algún potencial. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza, la relación que hay entre el vector fuerza, ¿sí? Y el potencial o la energía potencial de algún sistema es menos el gradiente de B sub R, donde B sub R es el potencial central, ¿sí? Y si tú le sacas el gradiente, pues vas a sacar las componentes de la fuerza. ¿Listo? Entonces, fíjense que esto se cumple si y solo si las fuerzas que están actuando sobre una partícula son fuerzas conservativas. Acuérdense que las fuerzas conservativas se caracterizan porque se pueden expresar en términos de potenciales, ¿sí? Entonces, pues esto básicamente es menos la derivada del potencial central con respecto al radio, ¿sí? En coordenadas esféricas por el gorrito. Este es un vector unitario que va en la dirección radial. ¿Listo? Y ustedes pueden expresar ese vector unitario de esta forma. Como el vector posición, ¿sí? Sobre la magnitud del vector posición que la vamos a llamar R. Esa es la magnitud, ¿cierto? Esto sobre esto, pues es un vector unitario. Si tú le sacas la norma a esto, pues te da 1. Listo. Entonces, fíjense que esta fuerza, debido a este menos, siempre es antirradial. ¿Sí? Siempre es antirradial, o sea, se dirige hacia el centro de hacia el centro del radio, ¿sí? Hacia el centro de alguna esfera por ahí, ¿sí? Siempre y cuando obviamente esta derivada sea mayor a cero, que claro está, cuando aumenta la distancia, pues también va a aumentar el potencial radial.